vez más Producciones Carajén con un nuevo formato, con las picarejas de Carajén. Aquí estamos con Zaida Huarcaya, quien nos va a contestar unas preguntas, ¿eh? ¿Cómo estás, Zaida? Ay, señor Genaro, buenos días. Todo bien. Bueno, aquí un poquito nerviosa, no sé qué me preguntarán, no sé qué me tocará. Claro, ya. Ok. A ver, Zaida, saca una pregunta, a ver. A ver qué me tocará. Uy, qué miedo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que ha sacado Zaida? Vamos a ver, ¿eh? A ver, Espero a que ver. no me toque nada malo. A ver. No, tú no es porque te preguntan, pero no que nada. A ver, la primera pregunta. A ver, ¿te gusta rápido o despacito? Wow. Eso cómo me va a preguntar, señor Genaro. No, eso no puedo responder. ¿Qué me van a decir el público que me está viendo, no? Pero tú contestas si te gusta rápido o despacito, no sé qué te gusta, pues. Wow. ¿Qué te gusta? ¿Cómo me gusta? Rápido, Rápido. ¿Pero rápido de qué? de Qatar. No, yo digo rápido ir de viaje. Ay, ya, de viaje, wow, eso era. De viaje, no, lento, despacito. Rápido me choca. Claro. Saco otra pregunta, Zaida. A ver. Zaida, ¿cuántos enamoras has tenido? Enamorados. Wow, yo no tengo enamorados. ¿Cómo que no? Zaida, es decir, una chica bonita, ¿cómo eso no va a decir que eso? Dinos, ¿cuántos enamoros has tenido? Amigos, sí, montón. Enamorados. Wow, si contara, no terminaría quizá. Mira, Sí, bueno, ahí. Más o menos. sin comentarios, ¿no? Sin comentarios. Hasta, bueno, hay muchos, ¿no? Ya, va, otra. A ver, Zaida, ¿cuál es tu posición favorita? Wow, mi posición, pero ¿de qué, señor Genaro? ¿De qué me está preguntando? Ah, al tomarte una foto. Ah, wow. Pero tu posición favorita. ¿No? Así. Ya, esa es tu posición. Claro. Ah, ya. Perfecto, ya, saco otro. ¿Está bien? Sí, está bien. A ver. ¿A qué edad tuviste a tu primer enamorado? Wow, eso no puedo decir, señor. ¿Por qué? No puedo decir al público, eso es personal. No, pues esa es la idea, pues la picareca de Carajén, pues niños, ¿a qué edad? Uy, pero si no me recuerdo ya. Ya se me olvidó ya el... Bueno, no puedo decirlo. Me van a matar, ya me olvidé. Bueno, ya, queda. A ver, Zaida, esta sí va, me vas a contestar, ¿ah? Ay, no. A ver, ¿ya? A ver. ¿A qué edad te gustaría casarte? Wow, sí, yo me casé ya, señor Genaro. ¿Sí? Sí. Wow, ese señor Genaro. Ah, ¿voy a responder? Ya, voy a responder. Wow, me gustaría casar a los 100 años. ¿Y Bueno, por qué a los 100? si es que llego, ¿no? ¡Qué bueno! No, pues, no, mucho, nadie. ¿Que el novio tiene cuánto, 102 años, no? ¿Cómo? Sí, claro, a los 100 años. Wow, qué bonito sería casarse, ¿no? Nadie me va a engañar. ¡Qué buena! Está buena. Zaida, realizar una mirada tierna, malvada y sexy. Wow, señor Genaro, ¿con cuál de ellos empezamos? ¿Con malvada, tierna o sexy? Empiezas tierna, malvada y sexy. Wow, tierna. Tierna. Malvada. Wow. Yo me molesto así me pongo malvada, ¿no? Pero no lo ven mucho al camarógrafo, lo estás mirando mucho. Él es bueno. Ahora, tierna. La Sexy, wow. Pero ¿para quién voy a ponerme sexy? Para el camarógrafo. A ver. Para el camarógrafo. Mejor para todos que nos está viendo, ¿ya? Sexy. ¡Wow!
¡Wow! Wow. Zaida, ¿alguna vez te han hecho una pregunta indecente? ¿Y cuál fue? Sí, hay muchos que dicen eso, ¿no? Pero sí, me han dicho alguna vez. ¿Qué te han dicho, Zaida? Me dijo algo que no podía soportarlo, pero sí, me dijo, ¿Qué te dijo? mamacita, qué rica estás, algo así, ¿no? Pero así, entonces, yo la verdad le tenía que defenderme, ¿no? No tenía que dejar pasar eso, tenía que golpearlo. ¿Lo cacheteaste? Sí. ¿Y qué te dijo? Nada, ay, disculpa, dice nada más. ¿Qué va a decir? Son pobres así que andan así perupeando a las chicas, ¿no? Siempre. Pero tú eres de ánimo a tomar, Zaida, que le dan una cacheta. Sí, eso tenía que hacerlo porque no me tenía que, o sea, la verdad era algo que no esperaba, ¿no? Claro, Zaida, ¿te gustan robustos o delgados? Wow, robustos. Ay, no. Robustos me da miedo. Delgados, que sea. Delgados, ¿pero a qué te refieres? Ay, bueno, ¿de qué me está preguntando? Pero ¿Qué estás contestando? Los chicos, no sé qué estás pensando tú. claro, de chicos, de otra cosa, ¿qué va a hacer, señor? ¿Y qué estás pensando? Ay, bueno, de robustos, bueno, ya me estaba imaginando de hombre, ¿no? Así musculosos, ¿no? Pero de ellos, pues, señor Genaro, qué mal pensar es usted. Vaya. Ah, ya, bueno, más te vale, señor Genaro. A ver, Zaida, ¿alguna vez te has peleado por un chico? Wow, señor Genaro. No, la verdad no me gustaría pelear. Tampoco he peleado con nadie, ¿no? No, de verdad, no soy de pelear. Peor más de un hombre, ¿no? Que voy a pelear, no. No, pero si el chico es simpático, churro, ¿no te puedes pelear? No, aún eso no soy de pelear. Lo dejo a él. Ya. A ver, Zaida, seguimos con las preguntas, ¿qué parte de tu cuerpo es lo que más te gusta? Wow, señor Genaro. Me gusta todo, pero una parte de mi cuerpo más me encanta, que es mi cabello. ¿Sí? Sí, Está bonito. hermosos, largos. Sí, me encanta. Qué buena, ya. Va otra. A ver. Zaida, ¿te tienes miedo a la muerte, sí o no? Ah, ya. Wow. Bueno, sí. En una parte sí tengo miedo, porque aún soy joven y quiero vivir la vida. Pero en otra parte sí morir. La vida es una sola, ¿no? Como dice el dicho. La vida es una sola y nadie estamos libre de nada. En un momento, ¡zas!, desaparecemos, ¿no? La vida solo hay que gozarla, ¿no? Claro. Sala. Bueno, sí, así es el dicho, ¿no? Bueno, pero sí, si es que llega la muerte, ¿qué podemos hacer? Morimos nomás. Pero sí, tengo un poquito de miedo. Está bueno. Bueno, Zaida, pues hemos tenido el gusto de entrevistarte acá con las Picarescas de Carajén, pues, ¿no?